Un saludo muy cordial para todos nuestros pastores, líderes y hermanos que están en esta plataforma. Para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes esta clase número 5, el pastor y el líder de jóvenes. Esta clase para mí es muy importante porque por mucho tiempo ha habido como una especie de dicotomía entre el trabajo pastoral y el trabajo ministerial. Generalmente, clásicamente lo que se ha hecho es que el pastor ha nombrado al líder, ¿no? Y le ha dicho, ¿sabes qué? Tienes este nombramiento de parte de Dios, ahora ponte a orar, a buscar de Dios y que Dios te diga o te enseñe lo que tienes que hacer. Por un lado, eso está bien, ¿no? El buscar de Dios es lo primero que debemos hacer. Pero por otro lado, y hago una mea culpa también aquí, nosotros los pastores no hemos dado ese mentoreo, ese seguimiento que nuestros líderes necesitan. La idea y el objetivo de este curso es poder dar algunas directrices para que los pastores, sobre todo los pastores, puedan ayudar y puedan ser de gran bendición para sus líderes de jóvenes. Entonces, aquí hay una cita bíblica, si están viendo mi pantalla, hay una cita bíblica. Esta es una traducción de una Biblia dinámica, nueva traducción viviente es esta. Si alguien me ayuda, por favor, y lo puede leer, la cita bíblica que está ahí en la pantalla, vamos a leer Salmos capítulo 139, verso 14, perdón, verso 13 y el verso 14, pero en la traducción viviente, la nueva traducción viviente. ¿Ok? Usted lo tiene ahí en su pantalla, por favor, a ver. Un voluntario o voluntaria que nos ayude con la lectura de la cita bíblica. Yo, Por favor. tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Interesante lo que nos menciona esta traducción, ¿no? Salmo 139, verso 13 y verso 14. Quiero enfocarme donde el salmista agradece a Dios y dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Este término complejo nos habla implícitamente de un potencial que tienen nuestros jóvenes y de una manera especial nuestros líderes de jóvenes también. Ellos tienen un gran potencial dado por Dios. Desde el momento que Dios nos ha creado con ese potencial para poder ser grandes líderes y hacer grandes y hermosas cosas para Dios. Pero mire la otra parte, donde el salmista dice, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Quiere decir, implícitamente también el escritor está reconociendo que este potencial que tiene aquel joven viene de parte de Dios. Y si usted a esto le quiere poner una cita bíblica, pues tenemos que leer la parábola de los talentos, donde a ciertas personas se les dio talento, se les dio dinero. Sé que el día de hoy al talento se le relaciona más con la habilidad que puede tener una persona, pero originalmente talento era dinero. Y lo que nos está hablando el Señor es que Él ha dado potencial, ¿no? Si queremos tomar esta parábola como un ejemplo para nosotros y ver el potencial que tienen los jóvenes, Dios le ha dado a cada persona un potencial.
algo en la cual ellos tienen que invertir su tiempo para poder desarrollar este talento. Pero no solamente ellos, sino también nosotros como pastores, como líderes, tenemos, y escuche bien, sin esta plataforma tenemos algunos pastores, me gustaría que tomen nota de esto. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de poder desarrollar ese potencial que tienen nuestros jóvenes. Entonces, eso es importante. Tenemos que desarrollar ese potencial que tienen nuestros jóvenes. ¿Cómo podemos entender a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos desarrollar ese potencial que ellos tienen? ¿Cómo ellos pueden trabajar con excelencia como para Dios si no estamos entendiendo esa complejidad, como decía el texto bíblico, que ellos tienen? Dentro de esta complejidad que ellos tienen, los jóvenes dentro del ministerio van a experimentar muchos desafíos y muchas veces se van a sentir desalentados. Y eso es normal porque somos seres humanos. A veces nosotros los pastores creemos que nuestros líderes son como una especie de Superman, de superhombres, de supermujeres, que ellos pueden hacer el trabajo de Dios sin la ayuda de nosotros, ¿no? Y posiblemente lo vayan a hacer y lo pueden hacer, pero siempre van a necesitar de nuestra ayuda. ¿Cómo yo puedo desarrollar el potencial de mi líder? Primero, tengo que entender a mi líder de jóvenes, tengo que entender que él va a experimentar en ese camino ministerial, va a experimentar desafíos, va a experimentar desalientos. Entonces, ante estos desafíos, ante los desalientos de la vida, ante las dificultades de la vida que nuestros líderes puedan enfrentar, ¿qué puedo hacer yo como pastor para ayudar a mi líder de jóvenes? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál sería mi función en ese momento, no? Entonces, queremos ver algunas pautas, cómo podemos entender a nuestros jóvenes. Si alguien me ayuda a leer, por favor, ahí, ¿cómo entender a su líder de jóvenes? ¿Qué dice la recomendación ahí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? A ver, ahí la hermana que está levantando la mano. Dice así, ¿cómo entender a su joven líder? Su líder de jóvenes quiere que usted le comunique cómo puede triunfar. Escuche, pastores, esto. Nuestros jóvenes desean que nosotros les comuniquemos cómo ellos pueden tener un ministerio exitoso, cómo ellos pueden triunfar. Ellos buscan desesperadamente el éxito en su ministerio. Y no porque son egocéntricos. La mayoría de ellos lo buscan porque quieren hacer las cosas bien para Dios. Hay temor de Dios en su corazón y reconocen que el llamado que ellos tienen viene de parte de Dios. Por ende, ellos quieren hacer las cosas bien para el Señor. Pero recuerde lo que dije anteriormente. En ese caminar ministerial van a encontrar desafíos, se van a desalentar. El pastor entonces tiene que animar a sus jóvenes, tiene que caminar con ellos, ayudarles. Y una de las cosas que el pastor tiene que realizar con sus jóvenes es, número uno, no los tiene que subestimar. A veces los tenemos en poco a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestros líderes de jóvenes. Y queremos nosotros estar ahí presente, ¿no? En todo lo que ellos puedan hacer. Es importante estar con ellos, sí, pero hay que dejarles ciertos espacios para que ellos puedan desarrollarse también. Y si es que se equivocan, pues vamos a estar con ellos para ayudarles, para que se levanten si es posible, ¿no? Pero vamos a darles espacio para que ellos puedan desarrollarse. Vamos a animarles en todo tiempo. Entonces considere esto. Hay que comunicar, hay que hablar, hay que enseñarles a nuestros jóvenes cómo es que ellos pueden tener un ministerio exitoso, cómo ellos pueden triunfar
entre comillas, ¿no? Dentro del ministerio. El triunfo, muchas veces dentro del mundo, en el mundo secular, el triunfo se considera cuando la persona pues logra sus metas, sus propósitos, ¿no? Y el triunfo generalmente en el mundo está centrado en la persona, en los logros que las personas puedan hacer. Pero dentro de la iglesia es diferente. El triunfo, entre comillas, el triunfo ministerial depende, y escuche esto, de cumplir, de hacer la voluntad de Dios. No es cuestión de puesto, no es cuestión de llegar a ciertos cargos, olvídese de eso. El triunfo dentro del ministerio es hacer, cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo es que nuestros jóvenes pueden cumplir con la voluntad de Dios? Amén, gloria a Dios. Ahí estamos nosotros los pastores, para decirles que este camino no es fácil. Vamos a comunicarles a ellos que este camino no es fácil, no es sencillo, pero que con la ayuda de Dios se puede cumplir la voluntad de Dios. Entonces tenga eso en mente, por favor. ¿Cómo entender a nuestro líder de jóvenes? Su líder de jóvenes quiere que usted invierta, escuche esto, invierta tiempo. Es lo que a veces no le damos a nuestros jóvenes, ¿no? Nuestro tiempo. Su líder de jóvenes quiere que usted invierta tiempo ayudándole a fijar objetivos claros y alcanzables. Los objetivos dentro de un ministerio son importantes. ¿Por qué los objetivos son importantes? Porque si uno no tiene un objetivo, si uno no tiene un blanco, si uno no tiene una guía hacia dónde está caminando o hacia dónde tiene que llegar, simplemente vamos a estar como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas y no hay un objetivo. Y aquí quiero desafiar a algunos de ustedes. Muchos de nuestros pastores, muchas de nuestras iglesias creen que el objetivo del servicio de jóvenes es simplemente hacer un programa y nada más. De tal manera que tenemos líderes de jóvenes que son especialistas en hacer programas. Y muchas veces el plan de trabajo que ellos presentan es un plan de trabajo, entre comillas, porque en realidad no lo es. Presentan actividades en lugar de presentar un plan de trabajo, pero ellos creen que su plan de trabajo consiste en actividades. Estimados pastores y líderes, un plan de trabajo no consiste solamente en actividades. Un plan de trabajo consiste en tener una visión, entender nuestra misión y entender cuál es nuestro objetivo, nuestra meta, a dónde queremos llegar. Y en función de ello, como nosotros tenemos una meta, un objetivo, nuestras actividades son pasos, son escalones que nos ayudan a llegar hacia nuestra meta, hacia nuestros objetivos. Eso es importante. El pastor tiene que sentarse con su líder y le tienes que decir, te voy a enseñar a cómo llegar a esta meta que tú tienes. Eso es importante. Si le preguntamos a un líder, no lo voy a hacer ahora, aunque me siento tentado a preguntarle a algunos, pero no lo voy a hacer. Si le preguntamos a alguno de ustedes y le decimos cuáles son tus objetivos dentro del ministerio, ¿cuál sería la respuesta de algunos? Seguramente que algunos me darían una respuesta muy genéricas. O me darían seguramente algunos objetivos generales y nada más. Como por ejemplo, algunos dirían, mi objetivo es honrar a Dios. Que está bien. Otros me dirían, mi objetivo es poder traer más jóvenes a la iglesia. Eso también está bien. Mi objetivo es poder plantar todas las iglesias posibles dentro de mi comunidad. Y eso está bien. Pero ¿cuál es el problema?
que son objetivos muy generales. Y cuando tenemos solamente objetivos generales, objetivos un poco vagos, no vamos a saber cómo llegar a esos objetivos. Entonces, es importante dentro de un plan de trabajo tener esas conexiones, cómo yo llego de un punto a otro y de este otro punto al otro punto y así sucesivamente hasta llegar a mi meta, hasta llegar a mi objetivo. Para eso, estimados pastores y líderes, necesitamos tiempo. Sé que a nadie le sobra el tiempo, todo el mundo estamos ocupados, pero deberíamos de darnos un espacio y sentarnos con nuestros líderes de jóvenes y enseñarles a hacer un plan de trabajo si es que no lo tienen. Y si no tienen objetivos, enseñarles cómo hacer sus objetivos, ¿no? Que están basados a la visión y a la misión. Bueno, que Dios nos ayude. Si alguien me ayuda a leer la siguiente diapositiva, por favor. Amén. Su líder de jóvenes necesita comprender que usted confía sinceramente en él o en ella y quiere que tenga éxito en su ministerio. Ajá. Es importante el confiar sinceramente. Eso es importante, la confianza dentro del liderazgo. Yo conozco a algunos pastores que tienen cierto temor de delegar o empoderar a sus líderes para que puedan hacer algo. Porque hay algunos pastores que tienen, no sé, ese complejo de, yo le llamo el todólogo, ¿no? Todólogo. ¿Qué quiere decir? Pastores que quieren hacerlo todo, ¿no? Como también hay líderes que lo quieren hacer todo. No creen en el trabajo en equipo. No creen que otra persona puede sumar a la visión. No creen que otra persona puede sumar para que lo que estamos haciendo pueda ser mejor. Porque hay un complejo a veces en nosotros. Y tenemos hasta el complejo del Mesías, ¿no? Hay algunos que tienen ese complejo del Mesías, que se creen los únicos, que si ellos no están ahí, las cosas no salen bien. Y a veces el pastor cuando no está en su iglesia local está preocupado, y cómo va a salir este programa, y cómo irán los procesos que estamos llevando, porque se cree indispensable. Y eso demuestra una falta de confianza en nuestros líderes. Y cuando un líder siente esa falta de, cuando no tiene esa confianza genuina de su pastor, no se va a desarrollar bien, no va a ser un trabajo excelente. Hay que confiar en ellos. Estimados pastores, tu líder de jóvenes es templo del Espíritu de Dios. Dios le ha dado un don, la presencia de Dios está en él. Y por ese simple hecho de tener la presencia de Dios, tenemos que confiar en ellos, creer en ellos. Cuando no hay confianza, las cosas no van a funcionar bien. Te lo digo sinceramente. Cuando no hay confianza, cuando estamos desconfiando de la otra persona, si va a hacer bien esto, si no va a hacer bien esto, las cosas no van a salir bien. Porque cuando hay un ministerio donde el clima es de desconfianza, van a haber problemas. El libro de Amós, capítulo 3, el verso 3 dice, y una pregunta ahí, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden caminar dos personas si no están de acuerdo, si se tienen desconfianza? Esto es como el matrimonio. Tiene que haber confianza, si no, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. Pero ¿qué más dice? Su líder de jóvenes necesita comprender que usted confía sinceramente en él o en ella y quiere que tenga éxito en su ministerio.
Me gustaría que anoten esto, hermanos. Una de las cosas importantes para poder tener éxito dentro del ministerio, no solamente es saber que mi pastor confía en mí. Escuche, líder de jóvenes. Para poder tener éxito en el ministerio, la palabra clave es enfocarse. Enfocarse. Si usted no tiene un enfoque, si usted no se está enfocando en algo, usted va a tener problemas. Porque usted va a hacer muchas cosas. Usted se puede enfocar en 1000 cosas. Pero las 1000 cosas no las va a hacer bien. Hay que enfocarse en las prioridades para la cual Dios, el Señor, le ha llamado a usted. Recuerdo la cita bíblica de Hechos, y muchos de ustedes se lo saben de memoria, capítulo 6, donde había un conflicto entre las viudas hebreas y helenistas, y llaman a los apóstoles. ¿Cuál fue la solución que dieron los apóstoles? Que nombren a un grupo de personas llena del Espíritu Santo, ¿no? Y viene una lista de características para que estas personas puedan servir las mesas. ¿Pero qué van a hacer los apóstoles? Ellos dicen, nosotros nos vamos a encargar de 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Ellos dijeron, nosotros nos vamos a encargar de 2 cosas, señores. El ministerio de la palabra y la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban enfocados. Claro está, que después vamos a ver el libro de Hechos, haciendo una hermenéutica, y vamos a ver de que estaban un poco equivocados en su enfoque, pero no voy a tratar eso ahora. Lo que estoy enfocando y lo que estoy tratando de poner en su mente y en su corazón es que cuando una persona se centra en algo y suelta algunas cosas, su trabajo va a ser eficaz. Me gustaría que tome nota de ello, por favor. Si usted quiere tener un ministerio exitoso, la palabra clave es enfoque. Hay que enfocarse. Hay un adagio que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Yo sé que alguno de ustedes lo pensó. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el enfoque es importante. Vamos a pasar a otra diapositiva. Si alguien me ayuda, por favor, a seguir leyendo. Amén. Por favor. Asegúrese de que le ha proporcionado a su líder de jóvenes una descripción muy clara de trabajo. Interesante esto, hermano. Esto subrayelo, por favor. Pastores, tengan en cuenta esto. No sé cuántos pastores tenemos aquí dentro de la plataforma, pero los pastores que puedan haber, por favor, tenga esto en cuenta. Asegúrese que le ha proporcionado a su líder de jóvenes una descripción muy clara. No dice solamente una descripción clara, una descripción muy clara del trabajo. Quiere decir, de lo que ellos tienen que hacer. El líder de jóvenes tiene que saber qué es lo que tienen que hacer. A veces nosotros evaluamos o pedimos cuenta de algo que no les hemos enseñado. Repito, porque esto es importante. Muchas veces nosotros pedimos cuentas o evaluamos el trabajo de un líder, pero evaluamos el trabajo de algo que no hemos enseñado. Y a veces nosotros podemos, no sé, si no está haciendo un buen trabajo nuestro líder, nos podemos enojar, nos podemos frustrar, no sé qué reacción puede tener el pastor. Pero ¿por qué te vas a enojar? ¿Por qué te vas a frustrar? Si tu líder no ha hecho nada o si no se está desarrollando como debe de ser, si no está cumpliendo ciertas metas, es porque no sabe de repente qué hacer específicamente. Dije anteriormente que la mayoría de nuestros líderes de jóvenes creen, se imaginan que su trabajo es solamente los días sábados en la noche.
Muchos de nuestros líderes se imaginan que su trabajo es hacer un programa, ¿no? Aquí está mi programa, y ya hice mi programa. De repente alguno dice, aquí está mi programa, ¿quién va a dirigir? Fulano de tal, lectura bíblica, fulano de tal, ¿no? Oración, enseñanza, alabanza, despedida. Bueno, aquí está mi programa. Ya está, terminé el día sábado. Ahora sí, hasta el siguiente sábado. Y nosotros creemos que el ministerio es eso. El trabajo de líder de jóvenes no es solamente estar haciendo programas, no es solamente estar haciendo actividades. Tiene que enfocarse, tiene que tener una visión, una misión, objetivos, una estrategia de trabajo, el cómo va a lograr su visión. Y para eso, el pastor tiene que tener un tiempo, se tiene que sentar con él o con ella y con su equipo de trabajo de jóvenes y le tiene que explicar el trabajo. Después que le explica, después que le enseña cómo hacer el trabajo, entonces, y solo entonces, se puede evaluar. No es por nada, y no es porque esté aquí dentro de la plataforma, a mí me encanta el trabajo que hace Kyle Miller. Es un buen joven, es un buen líder. Yo les recomiendo a ustedes, si ustedes en algún momento quieren hacer un plan de trabajo o cómo se pueden enfocar en su ministerio, yo les recomiendo que se contacte con Kyle Miller y él les puede ayudar muchísimo en ello. Él sabe mucho de estas cosas. Está trabajando de una manera excelente dentro del ministerio. Sigamos. Siguiente diapositiva. Si alguien me ayuda, por favor. Amén, pastor. Gloria a Dios. Si los líderes de jóvenes han de ser empoderados y animados, deben saber lo que deben hacer. Gracias. Aquí hay una palabra clave y es empoderar. Si los líderes de jóvenes han de ser empoderados y animados, deben saber lo que deben hacer. Usted como pastor no solamente le va a enseñar al líder de jóvenes lo que tiene que hacer, cómo tiene que trabajar, sino que también los tiene que empoderar. ¿Qué significa la palabra empoderar? Significa dar autoridad. Dar autoridad a alguien, delegar algo a otra persona. Pero no simplemente delegar, sino darle esa autoridad para que esta persona se pueda desarrollar. El problema de muchas de nuestras iglesias, y espero que no sea el problema de sus iglesias, y si lo es, eso hay que ir cambiándolo rápidamente. Pero años anteriores, en nuestra iglesia, la única persona con autoridad era el pastor. No los líderes, ¿eh? El pastor. Si se enfermaba una hermana y la iglesia se enteraba, el líder de jóvenes o de caballeros, etcétera, le iba a visitar y le decía, hermana, nos hemos enterado que está enferma, pero hemos venido a orar por usted. La hermana, como tenía en mente que la única persona que tenía pues la autoridad divina, ¿no? Incluso para sanar, el siervo de Dios era el pastor y no los líderes y no los hermanos, recibían a los líderes, le decía, está bien, pero yo quiero que venga el pastor. O sea, de alguna manera como que se creía y se cree también que el pastor, como es el siervo de Dios, es el único que puede ser ese gran instrumento de parte de Dios, ¿no? Pero, estimados hermanos, no se equivoque. Somos una comunidad de fe. Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y Dios ha puesto dones dentro de la iglesia. Y es interesante lo que Pablo menciona acerca de los dones, cómo Pablo
da una definición de los dones. Pablo dice acerca de los dones, dice, los dones son una manifestación, literalmente dice Pablo eso. Los dones son una manifestación del Espíritu Santo. Quiere decir, según el concepto paulino, según el concepto de Pablo, un don es una manifestación del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los dones han sido puestos en la iglesia. El pastor es el líder de la iglesia. Sí, es el pastor. Sí, tiene una autoridad especial. Sí, lo tiene. Pero escúcheme esto. En cuestiones de ministrar, en cuestiones de orar, en cuestiones de poder visitar, etcétera, etcétera, todos, no solamente el pastor, todos estamos en la obligación moral y espiritual de poder hacer la obra de Dios, ¿no? Entonces, y parece increíble, pero yo conozco pastores que les encanta ser el centro de la iglesia, ¿no? Ser los únicos usados por Dios, ser los ungidos de Dios. Pastor, si usted piensa de esa manera, y si usted está haciendo eso, yo no soy profeta, yo no soy nada de ello, pero escúcheme, tarde o temprano, tu vida se va a ver absorbida por tantas acciones ministeriales. Vamos a empoderar a nuestros líderes para que ellos puedan hacer el trabajo mucho más efectivo y eficaz. Eso es importante. Empoderar a nuestros líderes. Es importante ello. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ajá, mire esa imagen que está ahí. Ajá. ¿Qué dice ahí? Esa es una hermosa expresión, hermano. ¿La tienen? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? ¿Alguien, por favor? Amén, dice así. No hay nada que motive, anime e inspire más a su joven líder de jóvenes que su presencia. Ah, interesante. ¿Qué puedo hacer? Perdón. Sí, sí. No, sí, sigue, por favor, sí. Amén. ¿Qué puedo hacer para que mi joven líder mejore en su ministerio? ¿Cómo puedo ayudarle a hacer todo lo que Dios ha designado para ellos? Mire lo que dice en este pensamiento. Dice, no hay nada que motive, anime e inspire más al líder de jóvenes que la presencia del pastor. Hermano, esto es maravilloso. La simple presencia del pastor en el trabajo ministerial, en este proceso, va a hacer tres cosas en nuestro líder de jóvenes. ¿Qué va a realizar? Los va a motivar, los va a animar y los va a inspirar la sola presencia del pastor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay aquí una pregunta, dos preguntas. ¿Qué puedo hacer para hacer que mi líder de jóvenes mejore en su ministerio? La respuesta es estar con ellos en ese proceso. Y ya vamos a poner algunos ejemplos específicos. Pero la presencia del pastor es de relevancia en ese proceso ministerial. La otra pregunta, ¿cómo puedo ayudarles a hacer todo lo que Dios ha designado para ello, ¿no? Y de igual manera, la respuesta es la presencia del pastor. Para esto, el pastor tiene que tener o tiene que apartar intencionalmente, escuche esto, el pastor tiene que apartar intencionalmente un tiempo para estar con el líder de jóvenes. En otras palabras,
él tiene que tener en mente, el pastor tiene que tener en mente que él es el mentor de aquel líder. Yo sé que aquí hay algunos pastores. Quiero decirle algo. Usted como pastor, usted es un líder de líderes. Usted no es un líder común y corriente dentro de su iglesia. Usted es un líder de líderes. ¿Qué quiere decir eso? Que la función de liderazgo que usted tiene es diferente a la función de liderazgo que tienen sus líderes. Hablamos mucho acerca del liderazgo. Se habla mucho acerca de los líderes y hay miles de millones de libros que hablan de liderazgo. Pero muy pocos nos hablan acerca de esa diferencia de responsabilidades que hay dentro de los diferentes niveles, porque hay niveles de liderazgo y en cada nivel de liderazgo la responsabilidad es diferente. En tu caso, estimado y querido pastor, usted es un líder mentor. Eso es lo que tiene que estar en tu mente. Tú eres un líder mentor. Y recuerde que el concepto de liderazgo de la Biblia es muy, pero muy diferente al concepto de liderazgo de este mundo. En este mundo, secularmente hablando, el líder muchas veces manipula a sus seguidores. En este mundo secular, el líder no cristiano no solamente manipula, sino también que va a usar a la gente para lograr los propósitos del líder. Dentro de esta comunidad de fe, llamada iglesia, dentro de esta comunidad del espíritu donde usted y yo estamos, el concepto de liderazgo, Dios lo cambió. Y dentro de esta comunidad de fe, ser líder significa poder servir. Ser líder es poder ayudar, poder servir, lavar los pies a la otra persona. Claro está que la vida y el tiempo del pastor no va a ser suficiente para poder servir con excelencia a todos los miembros de su iglesia. No podrías realizar un servicio con excelencia si quieres ministrar persona por persona, familia por familia. Hermano, se te va a ir la vida y te vas a morir antes de lo planeado, porque te vas a estresar y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hemos sido creados, hermanos, para atender la responsabilidad de todo el mundo. Pero hemos sido creados para poder enfocarnos en un grupo de personas y que este grupo de personas tenga otro grupo de personas y así sucesivamente se pueda dar esta multiplicación para poder capacitar y desarrollar a otros líderes. El pastor tiene que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos fueron los discípulos más cercanos de Jesús? ¿Cuántos fueron los discípulos más cercanos de Jesús? Jesús tuvo 50 discípulos, 70 discípulos, 100 discípulos, 120 discípulos más cercanos. Claro, usted me puede decir que a Jesús lo seguían decenas de personas, ¿no? Y vemos en el libro de Hechos que se iban añadiendo a la iglesia, ¿no? Personas, cientos de personas y etcétera. Y eso está bien. Pero ¿a quién llamó Jesús para que estuvieran con él? ¿A cuántos llamó Jesús para que estuvieran con él? Para que él pueda mentorear. Él llamó a 12. Si el mismo Dios que se hizo hombre, que se hizo carne, si el mismo Dios que vino a este mundo y se encarnó, cogió solamente un grupo de 12 personas, ¿por qué usted como pastor va a querer mentorear y servir efectivamente a 50, a 100 o a 120? No se puede. Tienes que tener un grupo
de personas. Y dentro de ese grupo de personas, estimado pastor, tiene que estar tu líder de jóvenes. Tus líderes tienen que estar a tu cargo. Tienes que ser el mentor de aquel líder de jóvenes. Bien, que Dios nos ayude. Dios nos ayude, ¿no? Tenemos que estar siempre con ellos, con nuestros líderes. La presencia de nosotros siempre va a ser importante. Tenemos que acompañarles. Decíamos que la presencia del pastor es importante. Y escuche esto. En ese siguiente punto, cuando se habla de caminar con nuestro líder de jóvenes, estamos tratando de decir que usted lo pueda acompañar en los momentos más cruciales de su vida. En los momentos más difíciles de la vida de su líder de jóvenes, usted tiene que estar con él. Si su líder de jóvenes ha ingresado a una cirugía o está enfermo, usted tiene que seguir ese proceso con él. Hermano, dale una llamada telefónica, decirle, ¿cómo estás? ¿Cuándo te vas a operar? Tal día, pastor, estamos orando por ti. Te voy a ir a visitar. Y cuando salga del hospital, igualmente, estar ahí con él. Usted no sabe cómo esas visitas y esas llamadas van a marcar la vida de tu líder de jóvenes. Y tu líder de jóvenes le va a decir, ciertamente mi pastor es un buen siervo de Dios. Me anima, me inspira a liderar. Pastores, si están tomando nota, me gustaría que tomen nota de esto. Como pastores estamos llamados a tener un liderazgo de inspiración. Repito, como pastores estamos llamados a tener un liderazgo de inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro liderazgo tiene que inspirar a otros jóvenes para que ellos puedan seguir haciendo lo mismo. A veces nosotros enseñamos a diestra y siniestra y a veces creemos que la gente con nuestras enseñanzas ya se van a formar. ¿Enseñar es bueno? Claro que lo es. Pero mucho más importante es tener este tipo de liderazgo de inspiración, donde tus acciones, tus gestos, tu comportamiento marcan a la persona. Eso es importante. Cuando dice su joven líder requiere que camine junto con él o con ella, estamos hablando de ella, en los momentos de su vida. Se casa tu líder de jóvenes. De repente tú no estás en la ciudad, estás en otro lugar con él o tienes otro compromiso. Dale una llamadita. Ora por él. Ora por ella. Usted no sabe cuán poderosa puede ser una llamada de teléfono hacia los líderes y decirles que estás orando por ellos, que los aprecias. No sabes cómo eso les inspira a ellos. Que Dios nos ayude. Y aquí hay un punto también muy importante. Es permitir que estos líderes puedan tener acceso a nuestra vida. Y aquí quiero aclarar esto. Cuando hablamos de que usted tiene que caminar con su líder de jóvenes, que usted tiene que estar en los momentos más difíciles con él, caminar con él también implica abrir la puerta de su vida. Quiere decir, permitir que ellos ingresen a tu vida, que ellos te puedan conocer, que ellos puedan saber cómo eres fuera de la iglesia. Eso es importante. A veces que lo invitas a tu casa a tomar un café, a comer, no sé, pollo a la brasa, a comer una sopa de cabeza no sé cómo le llamarán en Bolivia. En Perú hay una sopa que preparan de carnero, y esa es una sopa maravillosa, de verdad. Sopa de carnero, ¿no? Invitar a tus líderes para que participen
de tu mesa, que coman contigo. Abrir la puerta de tu vida. Eso es importante. Y aquí tengo que hacer también una advertencia. Cuando digo que abra la puerta de tu vida para que ellos ingresen, no significa pues que vas a abrir las puertas de las habitaciones de tu hogar para que ellos ingresen, ¿no? Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Lo que estoy tratando de decirte es que todo tiene ciertos límites y también tienes que hacer respetar la privacidad que hay en tu hogar, ¿no? Como familia. Eso es importante. Pero siempre debe de haber un lugar para que tus líderes puedan conocer parte de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Y sabe por qué muchos líderes no hacemos eso? Porque reconocemos que nosotros somos seres humanos y tenemos errores. Y a veces decimos, si invito a mi líder de jóvenes a mi casa, o si yo paso un tiempo con mi líder de jóvenes, se va a dar cuenta de cuáles son mis errores, mis defectos, mis equivocaciones. Se van a dar cuenta de ellos. Hermano, estimado pastor, que eso no te preocupe. ¿Sabe qué? Cuando un líder sabe que su pastor es vulnerable, cuando un líder sabe que su pastor es de carne y hueso, eso le inspira más confianza. Todo lo contrario sucede cuando el pastor se pone una coraza, cuando el pastor se pone una armadura y no permite que sus líderes vean lo vulnerable que puede ser él. Eso trae desconfianza. Yo recuerdo que hace como 7 años atrás, en una iglesia cuando estaba pastoreando, para fin de año estábamos en una vigilia para recibir el año nuevo. Yo le pedí perdón a la iglesia. Yo le pedí perdón a la iglesia porque conocía que como ser humano tenía errores y que muchas veces había hecho algunas cosas que estaban mal. Cuando yo dije eso, los comentarios que después hubieron acerca de lo que yo había comentado fueron para bien de la relación entre mi persona y la iglesia y el liderazgo. Porque la iglesia y los líderes van a entender y van a decir, mi pastor es como nosotros. O sea, mi pastor no es un superhombre, ¿no? Mi pastor no es como una especie de Superman cristiano, ¿no? Mi pastor es como, no es como un ser muy, muy espiritual que no tiene los problemas que yo tengo. No. Uno cuando pide perdón y cuando cuenta incluso sus problemas, ¿no? Los líderes se van a dar cuenta y van a decir, mi pastor es como yo. Y eso te va a ayudar muchísimo en tu ministerio. Bueno, continúo porque tengo 1 hora y me faltan ya 5 minutos y todavía ni estoy ni siquiera ni por la mitad de la diapositiva. Voy a avanzar un poco más rápido. Ok, siguiente diapositiva. Esto, bueno, ya lo mencioné, de estar con ellos en todo momento. También hablé de esto, que tus líderes puedan tener acceso a tu vida, que les puedas ayudar, ¿no? Que ellos vean tu corazón, que conozcan quién eres tú, que conozcan quién eres tú. ¿Y sabes qué? Quiero terminar esta parte con esto. Cuando nuestros líderes saben quiénes somos nosotros, ellos van a saber que el ministerio no solamente tiene un aspecto divino, que el ministerio no solamente tiene un aspecto sobrenatural, sino también hay una parte humana, donde el pastor sufre, donde el pastor llora, donde el pastor tiene problemas. Y eso es importante. Eso es importante. Que nuestros líderes puedan saber ello, ¿no? Bueno,
¿Qué puedo hacer para que mi joven líder mejore su ministerio? ¿Cómo lo puedo ayudar, no? En lo que Dios le ha designado a él o a ella. Su líder quiere que usted le pueda animar. Cuán poderosa es esta palabra, estimados pastores. Dar ánimo a nuestros líderes. ¿Tus líderes se van a equivocar? Sí, lo van a hacer y muchas veces seguramente. Seguramente van a hacer un programa, van a querer hacer algo con buenas intenciones, pero de repente algo va a estar mal. Yo recuerdo en una ocasión, en una iglesia, donde el pastor le delegó a un grupo de hermanos para que se encarguen de las festividades y todo ello. Usted sabe que a veces no todos conocen muy bien la identidad de nuestra iglesia, ¿no? Y no conocen muchas veces su bandera, ¿no? De tal manera que en lugar de poner la bandera de la iglesia de Dios de la profecía dentro de la torta, ¿no? Dentro de la torta, en lugar de poner la imagen de la bandera de la iglesia de Dios de la profecía, pusieron la bandera de los preocupados, ¿no? Usted sabe que es otra bandera, ¿no? Pusieron esta otra bandera y no se dieron cuenta que era diferente. Y el pastor, cuando llegó, vio que habían puesto una bandera que no era de nosotros, que tiene un gran parecido, sí. Y lo vio ahí y dijo, ¿quién ha sido el responsable de esto? Y aparece la hermanita, la líder de jóvenes, ¿no? Temerosa ella por ahí, con su voz nerviosa, diciéndole al pastor, pastor, fui yo, fue mi error, fue mi equivocación. El pastor, en lugar de darle ánimo, ¿no? Hermana, esto estuvo mal, pero bueno, no se repita, mi hermana, pero siga adelante, le felicito, está bien todo lo que usted ha hecho, ¿no? O sea, el pastor se enfocó solamente en el dibujo que estaba en la torta, ignoró los globos, ignoró muchas cosas bonitas que habían dentro de la iglesia, ignoró todo ello y se molestó muy, pero muy feo con la hermana por el dibujo que estaba ahí. Y claro que está mal, no está bien, ¿no? Está mal. Pero no es la forma, no es la forma. Hay que animar. Yo recuerdo que algunos hermanos tienen un mal concepto de lo que es exhortar, por ejemplo, ¿no? Usted sabe que la palabra exhortar significa animar, dar ánimo, levantar a tu hermano que está caído. Eso significa exhortar, animar, levantar a tu hermano que está caído. Pero dentro de la iglesia a veces se cree que exhortar significa gritar, llamarle la atención a la otra persona. Y en una ocasión una persona se me acerca y me dice, uy, pastor, ¿recuerda al hermano fulano de tal que hace como 2 meses que no viene a la iglesia? Yo le digo, sí, lo recuerdo. Uy, pastor, les digo una exhortada en el nombre de Jesús. Le he dicho desde la A hasta la Z, pastor. Desde la A hasta la Z. Le he dado una exhortada que nunca va a olvidar. Esta persona creía que exhortar significaba gritar, llamar la atención muy fuerte, cuando en realidad no lo es, ¿no? Dios nos ayude. ¿Qué desean nuestros líderes de jóvenes? Que ellos puedan ser empoderados. Y hable de este punto, ¿no? Que ellos, ¿qué significa la palabra empoderar? Significa recibir esa autoridad. No simplemente que le puedas delegar algo para que realice algo. Ellos tienen que recibir esa autoridad de parte de ti. Comparte esa autoridad que tú tienes. Eso significa empoderar. Y cuando empoderas a tu líder de jóvenes, hermanos, pueden hacer grandes cosas. Grandes cosas. Ahora, hay un problema que tienen nuestros jóvenes el día de hoy. ¿Cómo les podemos ayudar? Para poder entender a nuestros jóvenes, tenemos que identificar una gran problemática que ellos tienen en este tiempo, ¿no? Mire lo que dice el pensamiento. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Amén. Por ¿Cómo favor. entender a los jóvenes? Hoy los jóvenes están conectados, pero más solos que nunca.
Están conectados, pero están más solos que nunca. Los que tienen mi edad, yo ya estoy más de la base 4, ¿no? Tengo más de 40 años, ya 43 años. 43 años tengo. Aquellos que tienen mi edad o que tienen 50 años, si les digo cómo era su infancia, cómo era su niñez, seguramente me van a decir algunos juegos que ellos realizaban, pero van a tener algo en común. Esos juegos siempre eran, lógicamente, en comunidad. No había un grupo de amigos con los cuales ellos interactuaban, jugaban, se divertían, reían. Ahora, eso no es así. La era virtual, la era de la cibernética ha cambiado todo. De tal manera que ahora tenemos jóvenes que no les interesa mucho interactuar físicamente con la gente. Ahora todo eso, redes sociales y todas esas cosas, ¿no? Incluso ahora el concepto de amigos ha cambiado, ¿no? ¿Quién es para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes sobre todo, ¿no? ¿Quién es un amigo para ellos, ¿no? Bueno, yo tengo un amigo en el Facebook, ¿no? Ahí en las redes sociales tengo muchos amigos. En realidad no son sus amigos, pero según el concepto de ese adolescente, esa persona que ha agregado ahí a su red social es su amigo. El concepto de amigo para ellos ya cambió. Que Dios nos ayude. Están conectados, pero están más solos que nunca. Y eso puede ser un peligro, porque en las redes sociales, hermanos, hay tanta información, hay tanta pornografía, que nuestros jóvenes pueden tener acceso a aquellas cosas y les puede hacer daño. Te dice que, según la estadística que menciona nuestro material, te dice que el 87% de los adolescentes, mire, esto para mí es serio, el 87% de nuestros adolescentes duermen con sus celulares a su alcance. El 87% de los adolescentes a la hora de dormir tienen su celular ahí al alcance de ellos. O sea, ni siquiera ni a la hora de dormir se pueden desprender del celular. El mundo de nuestros adolescentes ha cambiado, su mundo es diferente. ¿Cómo podemos ayudarles a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes? Mostrarnos de una manera muy rígida, muy dura o muy dogmática y decirles, tienes que dejar el celular, tienes que dejar las redes sociales, porque te están influenciando para mal. Eso debemos de hacer. Seguramente que algunos lo hacen, otros lo pueden hacer, pero ¿será una solución correcta eso? De simplemente ordenar, de simplemente decirles a nuestros jóvenes que dejen aquello. Según la psicología, se dice que cuando tú le reclamas a un adolescente, cuando tú te muestras de una manera no comprensible con el adolescente y te muestras duro, violento, esa rebeldía muchas veces crece, ¿no? O ese tipo de comportamiento inadecuado que están haciendo, eh, no les va a ayudar con nuestros gritos, con nuestro mal genio, diciéndoles que eso son cosas del diablo. Así no se solucionan. ¿Cómo tenemos que ayudarle? ¿De qué manera? La solución es demostrarles que ellos son importantes para nosotros y que nosotros les amamos, que nosotros los apreciamos y nosotros los queremos. Dice ahí nuestra diapositiva, los jóvenes están conectados, pero hoy están más solos que nunca. Y muchos de nuestros jóvenes están así. El joven puede participar de tus servicios de los sábados, pero tú no sabes lo que hay en su corazón. Tú no sabes esa falta de amor, falta de aprecio
falta de amor paternal que puede tener este joven, o hasta el líder de jóvenes, y tratan de llamar la atención de una u otra manera. El vicio, si queremos decirle de alguna manera, donde ellos se refugian, son las redes sociales. Pero que Dios nos ayude, para poder ser líderes diferentes, ser líderes que ministremos de una manera diferente. Que Dios nos ayude. Mire lo que dice aquí. ¿Cómo podemos entender a nuestros jóvenes ante los problemas que ellos tienen? Primero, enseñándoles a que no se comparen con los demás. Es uno de los problemas que a veces tienen nuestros jóvenes, ¿no? Se comparan. ¿Y por qué muchos de nuestros jóvenes o líderes de jóvenes también se tratan de comparar con otras personas? Porque en la mayoría de los casos, no hay una buena autoestima. Hay que enseñarles a nuestros jóvenes a que se amen, a que se quieran, tal y como son. Tal y como son. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Pastores, es importante poder hacer esto. Nuestras prédicas y nuestras enseñanzas dentro de la iglesia a veces están apuntadas o van dirigidas, y escuche esto, por favor, hacia el cielo, que nos vamos con el Señor, que Cristo viene, y eso está bien, eso está excelente. Esos temas son excelentes y lo felicito si usted está predicando ello. Le aplaudo, pastor. Pero también es importante que podamos identificar los problemas de nuestros jóvenes y poder hablar acerca de esos problemas. Poder hacer una charla con los padres y enseñarles a los padres a ser amorosos, a expresar ese amor hacia sus hijos. Y una de las razones por las cuales a veces nuestros hijos se sienten que no son muy importantes, a veces se sienten no amados, ¿no? Una de las manifestaciones que ellos tienen ante este problema es hacer comparaciones. Se comparan con otras personas. Y eso es peligroso. Segundo, ¿qué más les tenemos que enseñar? Enseñarles a establecer relaciones más profundas con los demás. Enseñarles a tener relaciones más profundas, relaciones más auténticas con los demás. Enseñarles a abrir el corazón en una sociedad tan superficial en la cual estamos viviendo. Cierto sociólogo mencionó y dijo que nuestra sociedad es como una sociedad líquida. Ese es el término que utilizó este sociólogo. Dijo, vivimos en una sociedad líquida. ¿Qué quiere decir una sociedad líquida? Usted sabe que el agua se amolda al lugar o en la fuente donde se puede encontrar, toma esa forma. Este sociólogo dice que nuestros jóvenes, nuestra sociedad, están viviendo de apariencias, simplemente apariencias, y tratan de ser otras personas, y tratan de amoldarse, ¿no?, a ciertos conceptos o ciertas tendencias que este mundo les da. Hay que enseñarles a nuestros jóvenes a tener relaciones más profundas. No simplemente tratar de ser otras personas, no ser como los demás quieren que ellos sean, que sean ellos mismos, que se amen y se aprecien. Tenemos que enseñarles a ser auténticos. Eso va a ayudar muchísimo a nuestros jóvenes. Considero, hermanos, que para poder ayudar a nuestros jóvenes, lo importante es amarles. Este material que tenemos es muy bueno, es excelente. Y una de las conclusiones que da para poder ayudar a nuestros líderes de jóvenes es amarles sinceramente. Dice, su trabajo es amar.
no lo hagamos demasiado complicado, dice este pensamiento aquí en esta diapositiva, ¿no? Nuestro trabajo, pastores, es expresar ese amor de Dios. Somos simplemente ese instrumento de Dios. No lo hagamos muy complicado. Si usted ama, usted gana. ¿Qué ganamos? Ganamos que la otra persona se puede desarrollar. Ganamos que la otra persona pueda ser una inspiración también para otras personas. Que Dios el Señor nos ayude. Si alguien me ayuda a leer, por favor, esta parte de la diapositiva. Ya voy a terminar, no se preocupe. Ya me pasé unos 10 minutos. Deme unos 2 o 3 minutos más y termino, por favor. Amén, pastor. ¿Cómo amar a los jóvenes? No lo hagamos demasiado complicado. Si usted ama, entonces gana. Ame la madurez de sus jóvenes, ame su pasión, ame su creatividad, ame su historia, ame sus malhumores y sus altibajos emocionales. Ámelos tal como son. Qué interesante esto, ¿no? Amar a Amén. nuestros jóvenes tal y como ellos son, ¿no? Ame su inmadurez. Recuerde que estamos en un proceso. Y aún nosotros que somos pastores, de repente dentro de esta plataforma pueden haber ministros, obispos, no lo sé, pero todos nosotros estamos aún en el camino de la perfección, hermanos. Estamos en el camino de la perfección. Y eso quiere decir, si estamos en el proceso o en el camino de la perfección, quiere decir que en ciertas áreas de nuestras vidas todavía no hemos madurado como debe de ser. Así que hablando bajo los principios bíblicos y teológicos, todos somos inmaduros, porque no hemos llegado a esa perfección divina. Y si todos somos inmaduros en algunas áreas de nuestras vidas, ¿por qué no entender y comprender a nuestros jóvenes? ¿Por qué no entender y comprender esas cosas que a veces ellos hacen que no nos gustan a nosotros? Vamos a comprenderles, vamos a amarles como son. No te estoy diciendo y no estoy tratando de dar la idea que hay que amar el pecado o el comportamiento pecaminoso que ellos puedan tener. No, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy tratando de decir que tenemos que apoyar a nuestros jóvenes en todo su proceso. Y escucha lo que voy a decir ahora. Incluso si es que tu líder de jóvenes, estimado doctor, cae en pecado, incluso si tu líder de jóvenes cae de la gracia de Dios, apóyale. Ya no va a estar en el liderazgo, y usted lo sabe. Pero eso no quiere decir que usted ahora lo tire al tacho de la basura. Tenemos que estar ahí con él o con ella apoyándole, que pueda levantar en el nombre de Jesús. Ciertamente, ya no podrá estar en el liderazgo, pero que ellos vean que nuestra amistad, que nuestro mentoreo fue algo sincero. Y que cuando ellos cometieron un error, yo estoy para ayudarles. Es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, es muy fácil hacer leña del árbol caído. Pero qué difícil es amar de verdad como Jesús amó. Si usted ve el ministerio de Jesús, Jesús recibió muchas críticas, muchísimas críticas. Porque muchas personas le decían a Jesús, ¿por qué comes con pecadores? Alguien en cierta ocasión le dijo o pensó acerca de Jesús y dijo, si este fuera hijo de Dios, supiera que la mujer que le está lavando los pies es una meretriz, una prostituta. Jesús lo sabía, pero Jesús amaba a la gente de verdad. Y el reto que nosotros tenemos ahora, en este tiempo, es eso, hermanos. Amar como Jesús nos amó a nosotros. Hermanos, que Dios el Señor nos siga ayudando y nos siga bendiciendo de una manera especial. Ha sido una gran bendición poder estar con ustedes. Y solamente tengo que darle las gracias. Gracias por este tiempo y esta oportunidad. Bendiciones.